ancho, el árbol, si no va ni para arriba ni para los costados, por dentro empiezan a salir ramitas y ramitas y se vuelve muy tupido, se llena de ramas en el interior. Eso es un muro a prueba de bala. Muy buenos días a todas y todos. Somos San y Ale y como lo prometido es deuda, otra vez estamos con ustedes trayendo un nuevo video. Generalmente cuando planeamos un viaje a la ciudad de Bariloche, primero elegimos el hotel, la cabaña o el departamento en el que habitaremos y el tiempo que permaneceremos vacacionando. Pero hay otra fuente de gastos a la que no siempre le prestamos la misma atención y son las excursiones que vamos a realizar. En el video de hoy vamos a contarles qué costo tienen las excursiones más conocidas que se pueden contratar desde San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Y un tema muy importante a tener en cuenta son las distancias de estas, ya que algunos destinos se encuentran en provincias vecinas, como la provincia de Neuquén y la provincia del Chubut. En la primera parte del video de hoy nos referiremos a las excursiones terrestres y en la segunda parte a las excursiones lacustres, que se realizan navegando el imponente lago Nahuel Huapi. Allí contestaremos todas las preguntas que nos hacemos los que queremos aprovechar cada día de nuestra estadía y no perdernos los lugares más hermosos que existen alrededor de esta ciudad. Comenzamos con una excursión que es de las más solicitadas por el turismo. Se trata de circuito o ruta de los 7 lagos que se realiza entre las ciudades de Villa Langostura y San Martín de los Andes. Se parte muy temprano desde Bariloche, bordeando el lago Nahuel Huapi hacia el este, para cruzar el río Limay a la provincia de Neuquén. Allí bordearemos el brazo Huemul del lago, desde donde veremos la isla Victoria y la península de Quetrihué, para arribar a Villa Langostura, donde comienza la ruta de los 7 lagos. En esta ruta cruzaremos los lagos Correntoso, Espejo, Falkner, Villarino, Machónico, Escondido y Lago Lácar, todos ellos de origen glaciario, con aguas cristalinas de tonalidades verde esmeralda y turquesa, rodeados por el enorme bosque andino patagónico, donde abundan especies autóctonas como las lengas, coihues, cipreses y arrayanes, además de especies exóticas como pinos y retamas. Finalmente llegaremos a San Martín de los Andes, donde tendremos tiempo de almorzar en el centro de la ciudad o caminar a la vera del lago Lácar. En este viaje visitaremos 2 parques nacionales, el Nahuel Huapi y el Lanín. Después de disfrutar de esta pintoresca ciudad, emprenderemos el regreso a San Carlos de Bariloche, haciendo el camino inverso y recorriendo en total unos 190 kilómetros. Bien, el precio promedio de esta excursión en la mayoría de las agencias que trabajan desde San Carlos de Bariloche, partiendo desde nuestro alojamiento con regreso al mismo, es de unos 9.000 pesos por persona, más o menos $32 al precio de mercado informal al mes de septiembre de 2022. En la mayoría de esas agencias, los menores de 3 años viajan gratuitamente. Esta es la excursión que nadie que viaje a Bariloche se puede perder. Este recorrido de unos 65 kilómetros nos lleva a conocer lugares emblemáticos de esta ciudad, como el Cerro Campanario, la Capilla San Eduardo, el Punto Panorámico, entre otros sitios de interés. Es una excursión que ocupa mediodía y la mayoría de las agencias la realizan por la mañana, lo que nos deja la tarde libre para combinar con alguna de las excursiones que se pueden realizar después de las 14 horas.
Nos pasarán a buscar por nuestro alojamiento y nos dirigiremos hacia el oeste por la avenida Bustillo, recorriendo la orilla del lago Nahuel Huapi y parando en varios miradores, como el de Bahía López y Punto Panorámico. También conoceremos la bahía Yao Yao, donde se ubican el famoso hotel y el puerto Pañuelo, desde donde parten los catamaranes que realizan las excursiones lacustres, de las que hablaremos más adelante. Finalmente, conoceremos el Cerro Campanario, que posee el mirador más espectacular de toda la Patagonia. El costo de esta excursión en promedio oscila entre los 2.700 y los 3.000 pesos por persona al mes de septiembre de 2022, unos $10 a tipo de cambio informal. Si deseamos subir al mirador del Cerro Campanario, debemos abonar 1.600 pesos por la aerosilla, unos $6 para mayores de 12 años, y los menores de 12 años, acompañados por sus padres, pagarán 800 pesos, unos $3. Nuestra recomendación es que hagan este ascenso a la cumbre porque vale cada centavo. Desde allí veremos todos los cerros que rodean a la ciudad, los lagos Moreno y Nahuel Huapi con sus islas, un paisaje realmente imponente. Esta es una excursión de día completo, ya que las distancias a recorrer son largas. Saliendo muy temprano desde el centro de Bariloche, nos dirigimos hacia el sur, camino a Lago Puelo, que se encuentra a 135 kilómetros de esta ciudad en la provincia del Chubut. En este trayecto pasaremos por la ciudad de El Bolsón, a la que regresaremos para almorzar. Finalmente llegaremos al Lago Puelo, un precioso lago de origen pluvio-glaciar de 44 kilómetros cuadrados de superficie y 180 metros de profundidad. Este se encuentra muy cerca del pueblo del mismo nombre y recibe unos 20.000 turistas al año, principalmente en los meses de verano, donde se practica una gran variedad de deportes náuticos. A su alrededor hay muchos senderos con miradores espectaculares. Aquí nos darán una hora para recorrer la orilla del lago y el muelle, para luego retornar a nuestra próxima parada, que será la ciudad del Bolsón. A la hora del almuerzo llegamos para disfrutar de los locales gastronómicos de esta ciudad y luego a recorrer la feria artesanal ubicada en la Plaza Pagano. Esta cuenta con más de 200 puestos donde se exhiben productos de alfarería, madera, lana, metales, así como también dulces y mermeladas regionales. Desde aquí se tiene una vista panorámica del Cerro Piltriquitrón, a cuyos pies se alza esta ciudad. En este recorrido, algunas empresas de turismo ofrecen visitas a criaderos de truchas y cervecerías artesanales. Bien, ahora hablemos de dinero. El costo promedio de esta excursión al mes de septiembre de 2022 oscila entre los 7.200 y los 8.000 pesos por persona, unos $28 a precio de mercado informal. Y como toda excursión de día completo, hay que sumarle el almuerzo, que suele ser de entre 1.200 y 2.000 pesos en promedio por persona, incluyendo la bebida. Esta es una de las excursiones que se pueden complementar con la de Circuito Chico. Saliendo desde el centro de Bariloche, haremos un recorrido de 19 kilómetros, avanzando hacia el oeste hasta llegar a la base del cerro. Este centro de deportes invernales tiene una infraestructura muy desarrollada y es el más grande de Sudamérica, por lo que aquí encontraremos todos los servicios necesarios para desarrollar las actividades más diversas, como por ejemplo esquí de fondo, motos de nieve, senderismo y otras actividades que se realizan en los meses más calurosos.
El Cerro Catedral cuenta con 38 medios de elevación, entre telecabinas, aerosillas y otros medios de arrastre, con la capacidad de movilizar a la cumbre hasta 28.000 personas por hora. Aquí funcionan escuelas de esquí y se puede alquilar indumentaria para nieve. Tiene una amplia oferta gastronómica y si bien la temporada alta es en los meses de invierno, el cerro está abierto todo el año. Hablemos del costo de esta excursión. El precio promedio es de 2.800 pesos, unos $9 a tipo de cambio informal. Esto no incluye medios de elevación. Son varios los costos de estos medios y varían según el tipo de servicio que se contrate, por lo que nos enfocaremos en lo más utilizado, que es el ascenso diario desde apertura a cierre. Este cuesta 9.900 pesos para adultos mayores de 12 años, lo que representa unos $35. Para menores de 12 años y mayores de 65 años el costo baja a 8.300 pesos, unos $30. Y para los infantes de las edades de 0 a 5 años el costo del ascenso es de 5.800 pesos, unos $21. Las excursiones lacustres parten desde Puerto Pañuelo, en la península de Yao Yao, a 25 kilómetros del centro de Bariloche. Allí embarcaremos en catamaranes que nos llevarán a conocer Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, navegando 1 hora por el lago Nahuel Huapi. La Isla Victoria tiene una superficie de 31 kilómetros cuadrados. La mayoría de ellas son una reserva protegida. Solo en el centro de la misma, donde se encuentra el Istmo Central, de solo 200 metros, se permite la visita de turistas. El ancho de la misma varía entre 1 y 4 kilómetros. Aquí vivieron poblaciones indígenas que dejaron sus huellas en forma de pinturas rupestres. Luego conoceremos un lugar muy particular, el Bosque de Arrayanes. El arrayán es un arbusto de corteza color canela, de crecimiento muy lento que no suele alcanzar grandes alturas, pero en la península de Quetrigüé forman un bosque con árboles de grandes alturas que por su característica es el único que existe en el mundo. Solo 2 empresas realizan esta excursión, con precios muy parecidos, que rondan los 8.700 pesos, unos $32 a precio de cambio informal para los adultos mayores de 13 años. Los menores de 5 a 12 años y jubilados mayores de 65 años abonarán 4.350 pesos, unos $16. Además, se debe abonar la tasa de embarque y la entrada al Parque Nacional Nahuel Huapi, que cuesta 1.150 pesos por persona, unos $4 más. Es importante recordar que debemos trasladarnos desde nuestro alojamiento hasta Puerto Pañuelo. La siguiente es, a nuestro entender, la más linda de todas las excursiones lacustres. Se trata de Puerto Blés y Cascada de los Cántaros. En ella navegaremos el brazo Blés del lago Nahuel Huapi, pasando frente a la isla Centinela, donde descansan los restos del Perito Moreno, padre de los parques nacionales, para continuar hasta Puerto Blés, donde desembarcaremos para recorrer este hermoso lugar y conocer el Hotel Puerto Blés, reinaugurado hace pocos años. Allí podremos visitar el restaurante del hotel y también recorrer la península, donde encontraremos la desembocadura del río Frías con el lago Nahuel Huapi. Este lugar es realmente bellísimo, rodeado por la majestuosidad del lago por un lado, la selva valdiviana por otro y con los Andes como marco de fondo. Un verdadero paraíso.
Luego embarcaremos para visitar Puerto Cántaros, ya en la provincia de Neuquén. Ahí comienza la pasarela que, luego de recorrer 754 escalones, nos llevará al lago Cántaros. Allí se inicia el río del mismo nombre, que derrama en una hermosa cascada que finaliza en el lago Nahuel Huapi. También encontraremos un alerce que tiene 1500 años de antigüedad. Si aman los árboles, los lagos y las montañas, esta es la mejor excursión que pueden hacer. Bien, ahora hablemos de los costos de esta excursión, que es realizada solamente por una empresa. El precio total al mes de septiembre de 2022 es de 9.500 pesos por persona para adultos mayores de 13 años, unos $34 aproximadamente. Para menores de 5 a 12 años y jubilados mayores de 65 años, el precio es de 4.750 pesos, unos $17. A esto hay que sumar la tasa de embarque y la entrada al Parque Nacional, que suman 1.150 pesos por persona, que son unos $4 al tipo de cambio informal. Dentro de la excursión a Puerto Blés se encuentra otra que es opcional y se trata de la navegación al lago Frías, que se encuentra a unos 3 kilómetros de distancia, muy cerca del límite con la República de Chile. Partiendo desde el hotel nos llevarán en ómnibus hasta Puerto Alegre y allí tomaremos una embarcación que cruzará este lago hasta Puerto Frías. Luego descenderemos para recorrer este lugar que tiene un puesto de gendarmería y un parador donde comprar alimentos, bebidas y souvenirs. Este punto extremo de nuestro país se encuentra muy cerca del Paso Internacional Pérez Rosales, lugar por donde Ernesto Guevara y Alberto Granados cruzaron a Chile en su viaje por Sudamérica, que quedó retratado en la película Diario de Motocicleta. Es por eso que aquí, en Puerto Frías, se encuentra una réplica de la Poderosa 2, la motocicleta Norton que utilizaron en dicho viaje, y aquí también se filmaron algunas escenas de aquella película. Al regresar a Puerto Alegre se puede optar por volver con el mismo ómnibus que nos trajo o realizar el regreso a pie por el mismo sendero. Nuestra recomendación es que hagan el camino a pie recorriendo ese tramo de la selva valdiviana porque es una experiencia que no olvidarán. Como ya dijimos, esta excursión es opcional y su costo es de 3.800 pesos para adultos mayores de 13 años, unos $13 aproximadamente, y de 1.900 pesos para menores de 5 a 12 años y jubilados mayores de 65 años, unos $7 a tipo de cambio informal. Ahora sí, llegamos al final del video de hoy, esperando que todas las dudas sobre estas excursiones hayan sido despejadas. De no ser así, pueden dejarnos sus consultas en los comentarios de este video y les responderemos a la brevedad. Por último, les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que compartan este video con sus amigos. De esta manera nos estarán alentando a seguir subiendo videos de viajes por nuestro hermoso país. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.